Buenos días. Qué bueno empezar así el día. Primero desayunando y después desayunando espiritualmente también, ¿no? Hablando de Dios, hablándole a Dios y ahora con la intención de que Él nos hable, una vez más con esta búsqueda. Ojalá que estemos todos bien despiertos, queriendo que Dios nos hable. Leemos 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Nos vamos a quedar acá en esta mañana y vamos a hablar de este tema. ¿Qué les parece? ¿Cómo se llevan con el dominio propio? Vamos a empezar, ¿se acuerdan cómo habíamos dicho? Las 3 partes, el concepto, una historia y la aplicación. Así que vamos a tratar de empezar entendiendo de qué se trata esto. Ayer estuvimos hablando de las 2 primeras, ¿no? Que a nuestra fe inicial para salvación, a todo aquello que recibimos de parte de Dios como un regalo, nosotros tenemos que añadir. Y en ese añadir, que era como agregar, incorporar, decíamos que no es algo secuencial necesariamente, que una cosa sigue a la otra, sino que en simultáneo van ocurriendo esas incorporaciones, o deberían ir ocurriendo esas incorporaciones en nuestra vida. Una palabrita que ayer no nos detuvimos, pero que vale la pena destacar también, es esa palabrita del versículo 5, poniendo toda diligencia. ¿Saben lo que es la diligencia? Ser diligentes en algo es hacer ese algo pronto, pero el diccionario dice que no es solamente hacerlo pronto, sino también con interés. Es decir, poner de nuestra parte lo que se necesita para que sea algo a implementarlo rápido en nuestra vida, no dejar pasar el tiempo, hacerlo pronto, pero también con la intención, con el interés de nuestra parte. Así que tenemos una parte, como decíamos ayer, una parte activa en todo esto. En agregar a nuestra vida esa excelencia moral. Que se destaque en nuestra vida una forma de vida que surge del pensamiento y se manifiesta en las acciones, que es mejor, que es más excelente, que a los ojos de Dios es aprobada. Una forma de pensar y una forma de actuar limpia. La Biblia usa muchas veces el término pureza para hablar de eso. De hecho, a un joven se le dijo: consérvate puro. Hoy es una ridiculez hablar de esto. Siéntense con sus compañeros de la escuela y con sus compañeros del trabajo a hablar de la pureza en la vida de una persona. A pocos le importan. Bueno, a Dios le sigue importando. Así que si a Dios le sigue importando, sería bueno que nos importe a nosotros también. Después a la noche estuvimos hablando del conocimiento y encontramos que la única forma de incorporar a nuestra vida el conocimiento de Dios que necesitamos es a través de la Biblia. Y dijimos, y espero que nos hayamos llevado esto como una de las grandes conclusiones, que no es fácil, que requiere esfuerzo, pero que no es inútil el esfuerzo, porque desde el momento que nosotros nos movilizamos, Dios se moviliza para enseñarnos. Dice la Biblia que Dios puso dentro nuestro el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se ocupa de enseñarnos. Pero vieron que ahí el Señor Jesús, cuando hablaba del Espíritu Santo, decía que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. La única forma de que el Espíritu Santo tome de lo de Dios y nos lo haga saber a nosotros es a través de su palabra. Cuando nosotros ponemos Biblia dentro nuestro, el Espíritu Santo de forma sobrenatural, de una forma que nosotros no entendemos, de una forma espiritual, se ocupa de revelarnos, de mostrarnos, de iluminarnos para que podamos entender. ¿Es difícil entender? Tal vez requiere esfuerzo. Pero Dios se va a ocupar de ayudarnos en ese proceso y de que sí
entendamos. No es inútil, no es en vano. Vale la pena buscar conocer a Dios. Ahora, nos encontramos que con eso no alcanza, podemos decir. Con una vida de excelencia moral no alcanza. Hay que agregarle todavía más. Con conocimiento solamente no alcanza. Y acá pareciera que se da un contrapunto muy directo entre el conocimiento que acaba de decir, que uno podría pensar que es algo teórico, pero lo vimos claramente en la vida de Josías, que no era solamente teórico, ¿no? Josías pasó de la teoría que escuchó a la práctica, del hallazgo del libro de la ley a las reformas. No hubo escala en el medio. Porque es así, el conocimiento de Dios verdadero impacta en nuestra vida y produce cambios que se ven, que son evidentes, para vos y para los demás. Pero ahora el siguiente término que utiliza Pedro para decir qué es lo que tenemos que añadir es estas dos palabras, que en griego es una palabra y que a veces en la Biblia se traduce como una sola palabra también. Ustedes se van a acordar de esta palabra en Gálatas capítulo 5, cuando habla del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan del fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es justamente eso, un fruto que produce, ¿quién? El Espíritu en nosotros. ¿Y empieza con cuál? ¿Con qué componente? Amor. Y termina con este componente, dominio propio. Pero en aquel pasaje de Gálatas, ¿alguno se acuerda con qué palabra utiliza? Templanza. Templanza en la traducción es un sinónimo de dominio propio. Ahora, ¿cuál le resulta más fácil de entender? ¿La palabra templanza o dominio propio? Dominio propio es más sencillo de entender, ¿no? El concepto es el mismo. Ahora, ¿saben dónde se entiende todavía más? En la misma palabra que se utiliza en el libro de Tito. Así que vamos a leerlo rápidamente. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Pablo le dice a Tito un montón de características que tiene que tener un hombre de Dios. Y le dice en el versículo 8 que ese hombre de Dios tiene que ser, presta atención, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, y acá viene el término que en griego es con dominio propio o con templanza, pero ¿qué expresión se traduce acá? Dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Es lo mismo que alguien que tiene templanza y es lo mismo que alguien que tiene dominio propio. Es dueño de sí mismo. Miren, acá creo que es útil o necesario hacer una distinción, que creo que para la mayoría la va a tener clara, pero vale la pena empezar por ahí, por esa distinción, para entender de qué estamos hablando con esto del dominio propio, con este rasgo, con esta característica que se espera de nosotros, que seamos dueños de nosotros mismos. Que sepamos nosotros dominar la situación. O sepamos nosotros tener control de nosotros mismos en medio de las diferentes situaciones. A eso apunta el concepto. Pero yo creo que es necesario hacer esta aclaración previa para entender mejor el concepto y luego la historia que vamos a mirar como ejemplo. Dije las porque vamos a ver dos en una misma persona, para entender de qué estamos hablando. Pero la distinción que yo quisiera hacer para que nos quede claro a todos es que psicológicamente hablando, en nosotros hay dos componentes, podemos decir, que los tenemos que saber diferenciar. Uno de ellos es el carácter y otro es la personalidad. Hay mucha discusión en la psicología respecto de esto, yo no quiero entrar en esa discusión, pero creo que en rasgos generales la mayoría está de acuerdo que carácter es una cosa y personalidad es otra. Carácter es aquello dentro nuestro, esa parte no material dentro nuestro, que nos hace personas, pero que tiene característica de bueno y de malo, que diferencia entre lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto. Eso es lo que tiene que ver con nuestro carácter.
La personalidad, por otro lado, tiene que ver con la forma de ser de nosotros, que podemos decir es neutra. No tiene ni componente bueno ni componente malo. Y ustedes me van a saber entender con esto. Antiguamente, un griego que se llamó Hipócrates, definió esto un poco, le puso nombre y apellido y trató de clasificar a las personas. ¿Escucharon alguna vez hablar de los que tienen temperamento colérico o temperamento melancólico o temperamento sanguíneo o temperamento flemático? ¿Escucharon hablar de esos términos alguna vez? Por ahí los más chicos me dicen, ¿de qué estás hablando? Bueno, es una forma de clasificar a la gente. El colérico es aquel que tiene una personalidad, una forma de ser que arremete con todo, que sale como una explosión en medio de las situaciones. El melancólico, en la otra punta, es aquel que es analítico de las cosas, más bien introvertido, callado en un rincón, en la suya, y que es lento para esas reacciones. Y el sanguíneo y el flemático vendrían a ser los intermedios. El sanguíneo es aquel que, controlando las situaciones, tiene una forma de ser chispita, siempre es el centro de la reunión. Y el flemático, en medio del control de las situaciones, sin ser los extremos, también es más tranquilo, más apaciguado que aquel sanguíneo. Bueno, esto que es una forma de clasificar a la gente, ustedes dirán, yo me identifico con este y yo me identifico con este otro. Yo tengo esta forma de ser y otro dirá, yo tengo esta otra forma de ser. Y alguno dirá, bueno, me identifico con algunas partes de este y algunas otras de este otro. Y a veces pasa eso, ¿no? La gente tiene algunos rasgos de uno y algunos rasgos de otro. Pero ¿saben qué? En conclusión, sobre esto de los temperamentos, de las formas de ser, de los rasgos de nuestra personalidad, la conclusión que tenemos que sacar sobre esa parte es que Dios nos hizo así. Y existe el que es más retraído, más introvertido, más callado, que no le gusta ser el centro, y existe el otro que le encanta estar en el centro de la reunión. Y se destaca de por sí. ¿Vamos a señalarlos acá en el grupo? No vamos a señalar a nadie. Pero ustedes ya seguramente se van poniendo en su cabeza, ¿no? ¿Quién es quién? ¿Cómo catalogar a cada uno? Y no tiene nada de malo. Es conocernos, identificarnos y saber cómo somos. Tiene que ver con nuestra forma de ser, tiene que ver con cómo Dios nos hizo y no es ni bueno ni malo. Ahora, cuando estamos hablando de estos rasgos de la personalidad, que se manifiestan en el fruto del Espíritu, o en este en particular que estamos hablando hoy, del dominio propio, no estamos hablando de una forma de ser en cuanto a lo que nos sale naturalmente, sino que estamos hablando del carácter. Estamos hablando de algo que está en nosotros y que tiene que ver con nuestra forma de ser también, pero que sí tiene una componente positiva o negativa, que sí está bien o mal, y que por eso Dios nos está diciendo, nos enseña a nosotros, que tenemos que añadir en nuestra vida y en nuestra conducta, en nuestro carácter, tenemos que agregar este rasgo, porque tiene que contraponerse al rasgo que es el opuesto. ¿Qué podrían decir ustedes que es lo opuesto a dominio propio? ¿Qué les parece? ¿Quién se anima a decir algo que les parezca que es el rasgo de la conducta o del carácter que será lo opuesto al dominio propio? Lo opuesto a lo que acabamos de leer, dueño de sí mismo. ¿Cómo? Dejarse llevar, dicen acá. ¿Y qué significa eso de dejarse llevar? Si yo no controlo la situación y yo no me controlo a mí mismo, ¿qué está pasando? Está pasando lo contrario. ¿Quién está controlando? La situación. La situación es la que me controla a mí. Y yo reacciono en función de la situación y no teniendo control de mí mismo. ¿Conocen gente así? Pero no estamos hablando de rasgos de la personalidad, como decíamos recién, que son inofensivos. En esto de conocen gente así,
en realidad estamos pensando, ¿nos pasa a nosotros también? Y miren, yendo a una historia, para que la historia nos muestre de qué estamos hablando, no me resultó tan sencillo encontrar en la Biblia una historia que abarque todo. Por eso elegí en la misma persona 2 historias. Y la persona que creo que nos muestra con fidelidad, con precisión, qué es esto del dominio propio, creo yo que es la persona del Señor Jesús. Obviamente uno podría decir, bueno, en todo lo correcto tenemos que ir al Señor Jesús. Pero ¿saben qué? En esto del dominio propio en particular, creo que no hay otra que nos muestre de esa manera. Y me van a saber entender cuando vayamos a las historias. Miren, la primera está en los 4 evangelios, pero la vamos a ver en Juan. Juan capítulo 2. Saben que hay una curiosidad en esta historia que Juan la relata al comienzo de la vida del Señor Jesús, del ministerio, mientras que Mateo, Marcos y Lucas lo relatan al final del ministerio. Hay discusión entre los estudiosos de la Biblia de si está refiriéndose a la misma historia o en realidad son distintos acontecimientos. Yo me inclino a pensar que son 2 acontecimientos distintos. Al comienzo del ministerio, que es lo que cuenta Juan, y otro al final, que es lo que cuenta Mateo, Marcos y Lucas. Al margen de eso, ¿cuál es la historia? Juan capítulo 2, versículo 13, presta atención a la actitud del Señor Jesús. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Está hablando de Jesús, presta atención, versículo 15. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Alguno, hasta ahí nomás la lectura, después sigue la historia de cómo reacciona y hay un diálogo con las personas, pero esa es la reacción del Señor Jesús en medio de esa situación. Alguno tal vez acá podría pensar que la situación desbordó al Señor Jesús. Que el Señor Jesús se descontroló. ¿Se dieron cuenta lo que hizo? Hizo un desastre. ¿Qué era eso de que en el templo estaba esa gente haciendo eso? Bueno, lo que estaban haciendo, claro, como venía la gente al templo a llevar la ofrenda, muchos venían sin la ofrenda. Muchos venían sin lo necesario para el sacrificio. Muchos venían con las manos vacías, podemos decir. Entonces, se había generado un mercadito a la entrada del templo para que puedan tener lo necesario para hacer su ofrenda, presentar sus sacrificios, presentar sus diezmos en el lugar. Aquello que tenía que ser un lugar de culto, un lugar de recogimiento espiritual, una casa de oración, una casa de búsqueda de Dios, algunos judíos pillos se habían dado cuenta que era una buena oportunidad de negocio y habían puesto su puestito. Bueno, cuando llega el Señor Jesús, su puestito terminó en la tierra. ¿Se dieron cuenta lo que hizo? Dio vuelta a mesas, con un látigo, rompió todo, echó a la gente, liberó a los animales. ¿Se lo imaginan al Señor Jesús sentado en la barca diciendo, señores, deberían dejar esto y retirarse? ¿Así se lo imaginan al Señor en esta actitud? Es difícil representar al Señor Jesús en nuestra mente en esta situación, ¿no? Porque alguno podría decir, se descontroló. Y alguno podría pensar, bueno, capaz que después se arrepintió. Y tuvo que volver a pedirles disculpas, muchachos, se me fue la mano. Sepan disculpar. Estuve fuera de mí. La situación me desbordó. Nada de eso hay registro en el Evangelio.
Ni de pedido de perdón, ni de arrepentimiento, ni de que el Señor se haya equivocado. Todo lo contrario, lo que los evangelios realzan es que sus discípulos se acordaron lo que está escrito en la ley: el celo de tu casa me consume. Es decir, le nació un fuego interior tan intenso porque estaban haciendo un desastre con las cosas de Dios, que lo que hizo estaba totalmente justificado. Lo que hizo el Señor Jesús acá estaba totalmente justificado. Ahora, acompáñenme rápidamente a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 9. Leemos desde el 8 para entender. Cuando nos acercamos al final de los evangelios, nos acercamos al momento del juicio del Señor Jesús, la crucifixión, su muerte, su resurrección. Bueno, acá estamos en el juicio. Y dice el versículo 8 del capítulo 23, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. ¿Qué significa esa expresión? Acusándole con gran vehemencia. Es una persona que está diciendo, esta persona se está equivocando, habría que hacer algo con él. No, con gran vehemencia es alguien que está a los gritos, insultando, agrediendo, atacando, acusando. Lo que estas personas buscaban es que Jesús termine muerto, literalmente, Lo querían muerto. Y lo acusaban injustamente. Y traían testigos para decir cosas que no eran, porque estaban buscando cualquier argumento que pudieran para matarlo. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Agarró un látigo y se puso como... No respondió palabra. Y dice Mateo capítulo 27, se los leo rápidamente. Esto era frente a Herodes y ahora lo encontramos frente a Pilato. Mateo 27, 14, el 13 dice, Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús, ¿qué dice? No le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Misma reacción que en el templo? No. ¿Mismo Jesús? Sí. ¿Saben qué? Este es el ejemplo, la historia que nos demuestra lo que realmente significa el dominio propio. La persona que tiene control de sí mismo y sus acciones, que es dueño de sí mismo. Que en la ocasión que lo amerita, reacciona de una manera y en la ocasión que lo amerita, reacciona de otra manera. Que sabe de qué manera reaccionar en el momento que corresponde. Eso es dominio propio. Por eso la otra palabra que se utiliza es la templanza. No es alguien frío cuando hay que ser caliente, ni es alguien caliente cuando hay que ser frío, sino que es templado. Que reacciona de la manera que corresponde. ¿Saben por qué es esto? Porque hay situaciones donde necesitamos calor. Necesitamos reaccionar de la manera que corresponde. Algo de esto tiene que ver con lo que vimos en el primer mensaje, con el primer tema que vimos, de la santidad. El Señor Jesús reacciona como reacciona en el templo porque no podía hacer lo que estaba pasando y había que tomar cartas en el asunto y no se podía hablar pasivamente, tranquilamente. No era momento para actuar así, era momento para que se vayan de ahí y demostrar que realmente las cosas de Dios son sagradas, y si para Dios son sagradas, para mí también. Y si a Dios lo enojan, a mí también. Y si Dios quiere que pasen cosas, yo quiero ser el instrumento para que esas cosas pasen.
Pero no lo hago desbordado por una ira descontrolada y fuera de lugar, desubicado, sino que, guiado por Dios, por el Espíritu, hago lo que tengo que hacer en ese momento. Ahora, cuando llegó el momento de ir a la cruz y el Señor Jesús dice, a mí nadie me roba la vida, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar, así que acá estoy, vengo a ser entregado para la muerte. Él se ofrece. Era el momento de aguantar las cachetadas, era el momento de recibir el maltrato, era el momento de que lo acusen y él no reaccione, era el momento de eso. Y en ese momento el Señor Jesús, dueño de sí mismo, entrega su vida para ser maltratada. ¿No te defendés? Nada, silencio. ¿No escuchás todas las cosas que dicen contra vos? Silencio. ¿Tenía derecho a defenderse? ¿Qué opinan? ¿Tenía argumentos para defenderse? Estaba en toda la razón si él se hubiera defendido, pero él entendía que ese momento era para ceder, para poner su voluntad por debajo de la voluntad del Padre. Y por más que su deseo como hombre hubiera sido zafar de la situación, y se lo dice al Padre, en la intimidad le dice, si es posible, pase de mí esta copa. Le está diciendo, si puedo zafar de la cruz, quiero zafar, porque sé lo que significa. Pero Jesús termina su oración diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dueño de sí mismo, en control total de su persona, somete su autoridad, somete su voluntad y deja que ganen, entre comillas, aquellos que venían a maltratarlo, a acusarlo y a matarlo, a tal punto que termina colgado en la cruz, muerto. Esa es una persona que tiene dominio propio, que tiene absoluto control de la situación, que no se desborda por las situaciones. Algo de esto tiene que ver, llegamos a la aplicación para nuestras vidas. Algo de esto tiene que ver aquel pasaje, ustedes se acordarán, que Pablo le dice a la iglesia, airaos, pero no pequéis. ¿Se acuerdan? Esa expresión airaos, si uno la busca y trata de entender en qué voz la está diciendo o qué tipo de palabra es la que está diciendo, pareciera casi un imperativo. No está dando permiso a airarse, sino que está diciendo, bueno, hay situaciones donde te vas a airar, donde va a aparecer el enojo en tu vida. Pero ¿dónde se ve la parte del dominio propio? ¿Y dónde se ve la parte de ser dueño de sí mismo para que la situación no te descontrole? En que a continuación, digamos, ahí nomás de decirte airate, te está diciendo no peques. ¿Y dónde se demuestra que efectivamente tenés dominio de la situación? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, ese enojo que apareció porque la situación lo ameritaba, no porque se te fue de las manos, sino porque la situación era pertinente, que tomes cartas en el asunto y llegue al punto de enojarte, se demuestra que estás teniendo ese control y ese dominio propio porque no te consume por una semana, no es algo que no podés manejar y está fuera de tus manos, sino que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no pasó del día para que vuelvas a tu situación anterior, vuelvas a demostrar con los que te rodeabas, con los que demostraste ese enojo, esa actitud que tuviste, que no es la situación la que te controla, sino que vos tenés control de la situación. Miren, Pablo en 1 Corintios 9, y vamos a leerlo porque creo que vale la pena. 1 Corintios capítulo 9,
versículo 25 al 27, Pablo dice, presta atención, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Fíjate lo que dice Pablo, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está tomando el ejemplo de un atleta, de un corredor o de alguien que hace lucha en este sentido de atletismo, de una disciplina atlética. Claro, los corintios sabían bien de esto porque como griegos entendían de estas competencias. Y Pablo les dice que él toma el ejemplo, toma la analogía, la comparación de lo que hacía un atleta, que para poder llegar al momento de la competencia de la manera que correspondía, ¿qué hacía? Se cuidaba, se preparaba. Y esa preparación tenía que ver con abstenerse muchas veces de cosas. Esa conducta que vimos en el Señor Jesús, en esas dos reacciones que vimos tan distintas, pero que nos muestran que Él siempre estaba en su eje y tenía real dominio propio, y no estábamos hablando de la personalidad, estamos hablando de su carácter, siempre reaccionaba y hacía lo que era correcto. Cualquiera de nosotros podría decir, bueno, claro, pero estás hablando de Jesús. Era el hombre perfecto, nunca se iba a equivocar. Entonces es cierto que a nosotros se nos presenta como una gran dificultad. Es muy difícil muchas veces saber cómo reaccionar en la situación correcta o no. ¿Cómo saber si lo que estoy haciendo es realmente lo que Dios espera que haga o se me están yendo las cosas del control? Entonces ahí aparecen por lo menos dos aspectos que tenemos que resaltar en esta aplicación para nuestra vida. El primer aspecto tiene que ver con algo que nosotros tenemos que hacer con nosotros mismos. Y el segundo aspecto tiene que ver con algo que tenemos que dejar hacer a Dios en nosotros. Ese primer aspecto que tiene que ver con nosotros mismos tiene que ver con esto que Pablo decía. Fíjate lo que dice el versículo 27. Él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Sabes qué significa eso? Que Pablo dice, yo decido tener autodisciplina. Porque si yo dejo a mi cuerpo, a mi carne, hacer lo que le nace, normalmente voy a hacer lo que está mal. En Romanos capítulo 7, Pablo dice algo que nos vamos a identificar todos con él. Él dice, muchas veces el mal que no quiero hacer lo hago y el bien que quisiera hacer no lo hago. ¿Te pasa? ¿Te pasa que después de hablar te mordés los labios y decís, ¿para qué lo dije? ¿Te pasa que a la noche cuando te vas a dormir decís, ¿para qué reaccioné como reaccioné? ¿Te pasa que te vienen a la mente las palabras que tendrías que haber dicho, pero después, cuando ya pasó la situación, y decís, si me hubiera salido ahí? Todo eso es reproche en nuestra cabeza, todo eso es cargo de conciencia, todo eso es arrepentimiento, todo eso es remordimiento. Y nos pasa porque somos personas de carne y hueso, no es normal que pase. Ahora, frente a esa realidad, Pablo nos dice, yo sé que de mi cuerpo, de mi cabeza, de mi corazón, normalmente sale cosas que no están bien. Entonces lo que hago es autodisciplina. Esto de me golpeo a mí mismo, yo no me lo imagino a Pablo dándose piñas a sí mismo. No es así. Pero nos está queriendo decir, me pongo restricciones, me pongo límites, me pongo frenos a mí mismo, porque si no, voy a ir para el lado que no corresponde. Entonces, conociéndome y sabiendo cómo soy, naturalmente, decido frenarme. Es algo así como decir, prefiero pecar por defecto que por exceso.
entonces me pongo todas las restricciones necesarias. Y creo que a nosotros nos falta mucho de eso. Porque cuando decimos muchas veces nosotros, bueno, yo soy así, en ese yo soy así no estamos hablando del temperamento. Yo soy sanguíneo, yo soy colérico, yo soy melancólico. No estamos hablando de nuestra forma de ser. Estamos hablando de nuestra mala conducta, de nuestro carácter que está equivocado. Y si bien Dios nos hizo con nuestra forma de ser, que puede estar bien o que no tiene ni mal ni bien, que es nuestra forma de ser, Dios sí espera que a nuestra conducta, a nuestro carácter, nosotros le añadamos dominio propio. Y para eso muchas veces vamos a tener que ser autodisciplinados. Poner restricciones fijas a nuestra conducta. Miren a qué punto llega la Biblia con esto, que Santiago capítulo 3 dice que la persona que es capaz de controlar su lengua es capaz también de controlar todo su cuerpo. Así que yo te pregunto, ¿sos capaz de controlar tu lengua? ¿O tu boca va más rápido que tu cabeza? ¿Cómo nos cuesta? Y el dominio propio tiene que ver con eso, con nuestra autodisciplina en primer lugar sobre nuestra parte natural. Ahora, yo te dije que tiene dos componentes, ¿no? Esta es la primera, la autodisciplina sobre nosotros mismos. La otra parte es el dejar a Dios obrar en nosotros. Y sabes que eso está muy claro en el pasaje de Efesios, y con ese vamos a terminar. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sabés que la expresión ahí de ser lleno del Espíritu no se está refiriendo a que el Espíritu venga en mayor proporción, que tenés una parte del Espíritu y que necesitas más Espíritu Santo en tu vida? No, cuando creíste en el Evangelio, cuando pasaste a ser hijo de Dios, la Biblia te dice que el Espíritu Santo vino a vivir en tu vida. Tu cuerpo es templo del Espíritu. Él vive dentro tuyo. No una parte de Él. No es que una parte del Espíritu está dentro mío, otra parte dentro de otro. Él como persona viene a vivir en nosotros. Así que esto de ser lleno no se puede referir a que venga más Espíritu Santo. No es de más medida, menos medida. ¿Sabes de qué se refiere? Se refiere al control que Él tiene en tu vida. Por eso hace la comparación con el que se embriaga. El que toma vino de más pierde el control. Pierde el control. Por eso dice cosas que no tiene que decir, por eso camina como no tiene que caminar, por eso hace cosas que no tiene que hacer, porque perdió el control. Ahora, así como eso es un descontrol en una vida, Pablo le dice a estas personas y nos dice a nosotros, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu. La parte que nos toca a nosotros es esa parte que vimos antes de matar nuestra carne, matar nuestra parte natural, dejar de reaccionar por nosotros mismos y pedirle a Dios que sea Él el que tome el control de nuestra vida. Esto es una conducta de fe. Esto es algo que no se puede poner como una fórmula matemática. No sabemos muy bien cómo funciona. Porque es algo espiritual y las cosas espirituales le corresponden a Dios. Lo que sí sabemos es que Dios lo hace. ¿En qué momento el Espíritu Santo toma control de nosotros? Cuando nosotros doblegamos, quebramos nuestra voluntad y dejamos que sea su voluntad la que obra en nosotros. ¿Y cómo se hace eso? Con una búsqueda espiritual continua. No es una canción. No son lágrimas en un momento, sino que es continuamente en tu vida y en la mía. Tal vez cada día cuando comienza la mañana o en el momento que encuentres, pero continuamente en tu vida, estar matando tu parte natural, poniéndote autodisciplina y estar pidiéndole a Dios que Él obre dentro tuyo.
¿Cómo es que Dios obra? No me pides que te lo explique porque no te lo voy a poder explicar. No sé cómo Dios obra dentro nuestro, pero lo cierto es que cuando una persona se pone restricciones, autodisciplina en su carne y le pide a Dios que obre en su vida, Dios obra. Y ahí es cuando llegamos a la conclusión muchas veces de decir, no sé cómo pasó, pero pasó. No entiendo qué le pasó a esta persona, pero cambió. No sé cómo es que su carácter era de esta manera, pero ahora es otro. Esas transformaciones profundas en el carácter de una persona solo ocurren cuando Dios las hace. ¿Cómo las hace? Es un misterio. No tengo idea cómo las hace. Pero el camino es este que acabamos de ver. Me pongo límites y disciplina a mi forma natural y busco continuamente que Dios haga la obra en mi interior. ¿Cómo busco a Dios? ¿Qué les parece? ¿Cómo busco a Dios? En la Biblia. ¿Cómo más busco a Dios? En oración. Hemos descubierto algo inédito, fíjense. Hay que leer la Biblia y hay que orar. Es una novedad para hoy, ¿no? Para vos, enterarte que hay que leer la Biblia y hay que orar. ¿Sabes que no hay otra forma? ¿Te hablaron alguna vez del devocional? ¿Sabes lo que es el devocional en la vida de una persona? ¿Te lo contaron? Es encontrarte un momento en tu día con Dios, con la Biblia y en oración. ¿Cuánto dura un devocional? No importa, no se trata de tiempo. ¿Cada cuánto hay que hacer el devocional? Recomendación, todos los días. Pero tampoco hay una fórmula matemática para eso. Pero ¿sabes cuál es la clave que tenés que entender hoy? Que si en tu vida no hay una vida devocional, es decir, que buscas a Dios en oración y en lectura, esto no va a ocurrir nunca. Olvídate. No existe. El dominio propio, el tener control de las situaciones, de nosotros mismos en las situaciones, el ser dueños de las situaciones y reaccionar como Dios espera que lo hagamos, solo va a ocurrir si en tu vida matás tu yo y Él te gobierna, si lo buscas continuamente. Pero si en tu casa la Biblia está siempre cerrada y si en tu casa nunca te arrodillas para orar, olvídate. Lo único que te vas a llevar hoy de acá, si no haces eso, es una cuestión psicológica de decirte, che, ponete las pilas y empezá a reaccionar mejor en medio de las discusiones. Eso no sirve de nada, es mi opinión. Eso es un consejo sano, bueno, válido para ciertas cosas, psicológico, 100%. Pero vos querés que tu carácter cambie. ¿Querés que en tu vida se manifieste este dominio propio del que habla Pedro, que hay que añadir a nuestra vida espiritual? Entonces empezá a buscar que Él decida y que vos decidas menos. Se habló y se cantó, ¿no? Lo decimos con mucha convicción, con mucho interés, pero temo que muchas veces no es más que una canción. Que Él crezca y que yo mengüe. Eso significa. Que Él aparezca más y que mi yo aparezca menos. Pero no es así si no lo buscamos, no es así si no se lo pedimos, no es así si no nos autodisciplinamos, si no nos ponemos restricciones. Tal vez el primer paso para todo esto, del dominio propio, el primer acercamiento al tema, es blanquear la situación con el Señor. Tal vez el primer paso, y estoy diciendo el primero, no es todo el recorrido, es el primer paso, es blanquear con el Señor y decirle, Señor, hasta ahora esto nunca pasó en mi vida, pero quisiera que a partir de ahora esto empiece a suceder. Es un proceso largo, es un proceso de toda la vida, pero yo quiero que mi vida vaya por ahí. Tal vez de a poquito, pero que vaya por ahí. Que yo deje de reaccionar como reacciono. Que yo deje de ser como soy para hacer lo que vos querés que yo sea. Es el primer paso de un recorrido que, de nuevo, como dijimos en los casos anteriores, tal vez necesitemos ayuda, tal vez necesitemos acompañamiento. De eso se trata en definitiva el discipulado. Alguien que está al lado nuestro, acompañándonos, ayudándonos a que nuestro yo se apague
y su presencia crezca y se manifiesta entonces el dominio propio. Dueños de nosotros mismos. Qué glorioso, ¿no? Sería que después de cada situación podamos decir, reaccioné como debía. Acá había que poner los puntos, los puse. En el momento oportuno, a la hora indicada. Acá había que saber callar y aguantarse la cachetada, y lo hice. En el momento oportuno. Todo eso es el Espíritu Santo dentro nuestro y nuestro yo bien bajito. ¿Fácil? No, difícil. Por eso hay que añadirlo a nuestra vida. No está natural, hay que agregarlo. Cerramos nuestros ojos para orar, ¿les parece? Nos tomamos un minuto cada uno delante de Dios y luego un hermano cierra.